Tardes. Una vez más vamos a continuar y finalizar ya el discipulado con la última de las lecciones. Voy a intentar de ser breve, de resumirlo y con la ayuda de Dios intentar dejar claro cuál es de nuestro punto de vista la voluntad de Dios con respecto a este tema, ¿no? Pero en primer lugar me gustaría comenzar orando al Señor y pidiéndole que Él bendiga esta clase. Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos das de nuevo, Señor, de poder sentarnos a tus pies, de aprender de tu palabra, Señor, y de reflexionar, Señor, acerca de los temas del reino, Dios mío, que es lo que nos atañe, Dios mío, y que realmente es lo que nos preocupa, Señor. Aprender, Señor, de tu voluntad, de tus cosas, Señor, las que importan, Dios mío, realmente en esta vida, Dios mío. Padre, bendícenos, Señor, quédate con cada uno de mis hermanos en esta tarde y dame a mí, Señor, la sabiduría y la sencillez necesaria para poder llevar a cabo, Señor, esta lección. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, vamos a dar una lección que es tremendamente polémica y suscita debate en todos los momentos, ¿no? Es el reino y su finanza, ¿vale? El reino y su finanza. La cuestión, ¿cuál es? La cuestión del dinero. Eso a todos como mínimo nos preocupa, ¿no? Siempre se ha dicho que lo último que se convierte del creyente es el bolsillo, ¿no? Nos cuesta dar dinero. Yo creo que al menos a los españoles nos ocurre con todo, con Hacienda, con todo lo que sea pagar por algo que realmente no somos nosotros los que decidimos si lo queremos hacer o no, sino que nos obligan a ello en cierta manera, pues nos cuesta eso, ¿no? Entonces vamos a ver lo que podemos extraer de la palabra con respecto al tema del dinero, ¿no? Eso de dar dinero en la congregación a la que pertenezcamos. Fijaros, muchos hablan de diezmo y otros hablan de ofrendas, ¿no? De diezmo, de dar la décima parte como algo obligatorio, el 10% de lo que uno gane, de las ganancias que uno tenga, y otros hablan de ofrendas voluntarias, de dar voluntariamente lo que uno quiera. Estos dos conceptos, evidentemente, tienen sobre todo su principio en el Antiguo Testamento, ¿no? Y vienen de ahí, de cuando el pueblo de Israel recibe la ley. Incluso antes el Señor le dice a Abraham da los diezmos de todo a Melquisedec, ¿no? Pero es en el periodo en que se da la ley, cuando se establece algo ya que se le pone límite, digamos, ¿no? Se le pone una claridad con respecto a lo que hay que dar, ¿no? El diezmo, la décima parte, nos dirá un pasaje clave, el de Deuteronomio 14, donde nos dice que anualmente de las cosechas, que normalmente habría una o dos al año, de las cosechas era de lo que se diezmaba y se daba el 10% de la cosecha. Y además se especifica en la palabra también cómo habría que hacerlo. Es decir, no habría que ser mezquino a la hora de dar, sino que había que dar de forma abundante los sacos, que era lo que se daban. Si una persona cogía 100 sacos, se daban 10, la décima parte, pero de las primicias, de los primeros frutos, de forma que la persona, con esto lo que se estaba generando era una confianza, porque cuando se empieza a cosechar, pues puede haber una catástrofe y ya tú has dado los 10 primeros sacos para el diezmo y después te quedas sin nada. Así que tenías que tener la confianza puesta en el Señor, de forma que tú dabas tus 10 primeros sacos, los primeros, las primicias de tus bienes para el Señor, de forma abundante, apretada, remecida, abundante, y después pues te quedabas tú con el resto, ¿no? Porque el 10% lo que estaba haciendo era devolviéndoselo al Señor. Así que imaginaros, el diezmo viene de ahí y tiene que ver, evidentemente la lección que se extrae de ahí, tiene que ver con devolverle a Dios una parte de lo que Él nos da. El concepto que tenía el israelita en la cabeza era que le estaba devolviendo a Dios una décima parte de lo que él tenía claro que era Dios quien se la había dado. Así que era una devolución a Dios. No es que él le estuviera dando nada al Señor, sino que él le estaba devolviendo al Señor la décima parte. Es como si yo voy y te doy 10 euros y al darte los 10 euros, tú me estás devolviendo a mí
un euro. No me estás dando tú nada, me estás devolviendo un euro de los 10 que yo te he dado. Fíjate, eso con respecto al diezmo, que también evidentemente tenía que ver con el sostén de los levitas, ¿no? Había una tribu, la tribu de Leví, que no tuvo en el reparto de tierras, no tuvo una porción de tierra para poder edificar una casa, sembrar y tener animales y de ahí sustentarse, sino que su heredad, la heredad que le había tocado era servir al Señor en el templo, ¿no? En los sacrificios, eran los encargados de llevar a cabo todo el ritual. Y ellos, para sustentarse de los sacrificios, de los diezmos que ofrecían los israelitas, ellos vivían de eso. Entonces el diezmo, el sentido que tenía también era para sostener a los que servían al Señor. Es un principio que se extrae del Antiguo Testamento. El otro es de las ofrendas voluntarias. Fijaros en Deuteronomio, capítulo 16, sobre todo el versículo 10, cuando se establecían una fiesta, un calendario de fiestas, se decía que en la fiesta de la semana los israelitas tenían que venir y dar voluntariamente una ofrenda. Ya no tenía que ver con el diezmo, sino era algo que uno lo ofrendaba, que daba de forma voluntaria y en razón a lo que él quisiera dar. Y querían que fuera abundante, ¿no? Entonces, las ofrendas voluntarias tenían que ver, en este caso, con el agradecimiento a Dios. Uno daba algo de forma voluntaria para el Señor, para su obra, porque estaba agradecido de lo que Dios le había dado y tenía su confianza puesta en el Señor. ¿Por qué? Porque en vez de acumular para cuando no hubiera, confiaba en el Señor y daba de forma voluntaria una ofrenda porque creía firmemente que el Señor iba a volver a darle, ¿no? Algo tremendo, ¿no? Pero que tiene que ver con el periodo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, ¿qué se nos dice acerca de las finanzas, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? Fijaros, los primeros cristianos, que es un pasaje que muchos recurrimos ahí para tocar el corazón y que las personas sean generosas, lo dieron todo. Vendieron todo lo que tenían, evidentemente porque ellos creían que la venida del Señor iba a ser inmediata. Entonces, si el Señor va a venir ya, ¿para qué quiero yo una casa? ¿Para qué quiero yo un coche? ¿Para qué quiero yo dinero en el banco? ¿Para qué quiero yo nada de eso? Si uno supiera que uno va a partir con el Señor o el Señor va a venir ya, ¿para qué se va a dedicar uno a acumular, a tener, a retener riqueza si el Señor está al venir? Entonces ellos lo vendieron todo y lo tenían todo en común. Lo compartían todos unos con otros. Eso es una opción. Se habla de la bolsa de Jesús. Jesús, costumbre judía, como rabí, como maestro, y con un grupo de discípulos, ellos tenían una bolsa en común donde había personas que participaban, daban dinero para su ministerio. Y él, pues, se sustentaban de esa bolsa. Compraban los alimentos, si tenían que pagar un hospedaje, lo que fuera, lo que tuvieran que pagar, lo hacían de esa bolsa que el Señor decía que tenían en común, ¿no? Que en el pasaje famoso del frasco de alabastro, Judas dice que se podía haber vendido ese perfume por un montón de denarios y que eso se podía haber utilizado para darle de comer a los pobres. Se estaba refiriendo porque él decía que él era el que administraba, el tesorero, el que administraba el dinero, y dice la palabra que no decía eso porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón y robaba de esa bolsa. Es decir, tenían una bolsa en común. Está claro que había una bolsa en común, ¿no? Esa costumbre judía de los rabinos, ¿no? Se habla de ofrenda para los pobres. Pablo elogia a los corintios y ya sabéis, hay en las cartas una especie de recogida de ofrenda por las distintas iglesias que habían participado, pues para sustentar precisamente a la iglesia madre de Jerusalén, que lo estaban pasando mal, ¿no? Después vino una hambruna, etcétera, por allí, y parece ser que eso de la economía en común y demás, pues no funcionó muy bien y quedaron todos ahí un poco mal económicamente, ¿no? De esa ofrenda para los pobres se habla y del sostén de los ministerios. Nos dice la palabra, Pablo habla utiliza el Antiguo Testamento diciendo: no pondrás bozal al buey que trilla, es decir,
no impedirás que el obrero del Señor se sustente de la obra cuando sea posible, ¿no? Ellos lo hacían, ¿no? Participaban, y cuando no se podía, pues como Pablo dice en Tesalónica, estuvo trabajando con sus propias manos para poder sustentarse. Pero cuando era posible, ellos eran sustentados por las distintas iglesias y demás, ¿no? Visto esto en la palabra, la reflexión a la que tenemos que llegar es esta, ¿no? Desde mi punto de vista, porque yo con esta lección no trato de decirle a nadie lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer, sino llegar a una serie de conclusiones. Después de lo que hemos visto por la palabra, lo primero que me gustaría decir es que cuando damos, no estamos dándole al Señor. Primero, porque el Señor es el dueño de todo. Dice la palabra que es el dueño de la plata, del oro. Dios, si creemos en Dios, tal como nos dice la Biblia, pues Dios es el dueño de todo. Nosotros a Dios no le estamos dando nada, a Dios. La iglesia en sí, para las tareas o las actividades espirituales, escucharme y dejarme terminar de desarrollar este argumento, no necesita dinero. Para evangelizar no hace falta dinero, para hablar del Señor. Para reunirnos y tener un culto no hace falta dinero. Yo he conocido iglesias en Burkina Faso donde no había templo, no había paredes, no había, lo que había era un árbol de esto, un baobab, que son árboles muy grandes, que dan mucha sombra, y alrededor del árbol se reunía la congregación. Era una iglesia pobre, no tenían ni Biblia la mayoría de los creyentes. Bueno, prácticamente puede ser que tuviera Biblia el pastor nada más, el que predicaba. Ellos se sentaban en el suelo, el pastor se sentaba en un taburete y predicaba con la Biblia que tenía. No tenían nada más, a lo mejor un tambor de esto para tocar con las manos como único instrumento para la alabanza. Yo he participado en un culto de esto y no os podéis ni imaginar cómo el espíritu se movía en medio de esa congregación, sin instrumentos, sin local, sin Biblia, pero con la misma fe, con el mismo espíritu que tú y que yo. Allí, hombre, ellos si le construyeron un templo, pues estarían mejor. Si tuvieran banca, estarían mejor. Si tuvieran una Biblia cada uno, estarían mejor. Si tuvieran instrumentos, pues estarían mejor, evidentemente, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Pero para llevar a cabo las actividades espirituales no hace falta dinero. Pero dependiendo, ahí es donde yo creo que entra la cuestión de participar de una finanza y tener una bolsa en común y dedicarle ese dinero a lo que sea, dependiendo del lugar geográfico donde nos encontremos. Bueno, pues si queremos en una congregación tener un templo, pues habrá que alquilar un templo, un local, y acondicionarlo para templo. Si queremos instrumentos en la alabanza, pues habrá que comprar instrumentos para la alabanza. Si queremos tener Biblia, pues tendremos que tener una librería y poner a la venta Biblia. Es decir, para esas cosas hace falta dinero. Para esas cosas hace falta dinero. Si queremos enviar a un hermano de misionero a un sitio, pues si es un país donde él no puede sustentarse, pues habrá que ayudarlo, sustentarlo o apoyarlo, ¿no? Si queremos que un hermano se dedique íntegramente, un pastor, 24 horas al servicio de la congregación, habrá que sustentarlo económicamente, ¿no? Entonces, las finanzas, desde mi punto de vista, tienen que ver con las necesidades que nosotros mismos nos propongamos. Si queremos un local, si queremos un pastor 24 horas, si queremos instrumentos, si queremos un misionero, si queremos... hay que pagar dinero, ¿no? Así que esto sería la lección de la finanza, de la economía del reino, el diezmo y las ofrendas. Ahora, vosotros podéis preguntaros, bueno, ¿qué hacemos nosotros? Mira, yo, como un discipulado que estamos dando para congregaciones de diferentes lugares y diferentes denominaciones, yo lo que aconsejaría que hablarais con vuestro pastor y que hicierais lo que veáis que se hace en esa iglesia y lo que en la medida de vuestras posibilidades podéis hacer. Amén. Que el Señor os bendiga.